Hola, bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Todos los jueves la idea es que retomemos algún tema que sea relevante dentro de la experiencia humana, lo abordemos y podamos tener, ojalá, algunos tips para poder aprovechar estas vivencias que atravesamos todos los seres humanos en general. Hay algo que nosotros tenemos como una capacidad que nos diferencia de la mayoría de las especies y es la capacidad para proyectarnos hacia el futuro, para hacer planes, para imaginarnos qué es lo que viene el día siguiente, la semana entrante o 10 años en el futuro. Esta capacidad nos permitió a nosotros dominar como especie el mundo y quizás si nos anticipáramos mucho más, tendríamos también en cuenta el impacto de nuestras acciones. Esta habilidad que tenemos para anticiparnos en el futuro, para tener prospección, también nos permite generar algo que se llama expectativas. Las expectativas son un proceso de imaginación que nos permiten viajar en el tiempo hacia adelante y podernos hacer una hipótesis de cómo va a ser la vida más adelante. Nosotros los seres humanos nos adelantamos al futuro de dos maneras. Uno, de manera positiva, imaginando que todo va a salir bien, que vamos a tener muy buenos resultados en las cosas que vamos a hacer. O de manera catastrófica. Y esto es una de las cosas más frecuentes en las personas que atravesamos la vida con ansiedad. Es decir, cuando experimentamos ansiedad muchas veces tiene que ver porque nos adelantamos en el futuro de una manera catastrófica. Nos imaginamos que el futuro, que el panorama se nos viene es desalentador. Te voy a poner un ejemplo. Una expectativa catastrófica sencilla puede ser que yo voy bajando las escaleras y mientras bajo las escaleras me imagino que me voy a caer, que me voy a herir, que me voy a partir una pierna, etc. Cuando yo me subo a un avión, lo primero que imagino es, lo que voy a tener es la experiencia de que este avión se va a caer, es decir, siempre me imagino lo peor. Eso es lo que pasa cuando tengo expectativas catastróficas. Debo confesarte que ese es un patrón de pensamiento muy frecuente en mí. Con mucha frecuencia tengo expectativas catastróficas. Cada vez que me voy a enfrentar a una situación que me genere al menos algo de estrés, mis expectativas catastróficas aparecen de manera automática. Siempre tengo un imaginario de un escenario negativo. Durante mucho tiempo, este imaginario de un escenario negativo me interrumpía para muchas cosas, me interrumpía para poder vivir las cosas de una manera tranquila, ¿sí? Me generaba mucha ansiedad la expectativa catastrófica. Cada vez que yo me imaginaba que algo malo iba a pasar, obviamente pasaban dos cosas. Uno, experimentaba ansiedad y dos, no me permitía vivir muchas cosas. Simplemente evitaba aquellas cosas que yo creía que podrían salir mal. A medida que fui entrenando mi inteligencia emocional, pude hacer y tener la capacidad de separar la emoción del pensamiento. La expectativa catastrófica es un fenómeno cognitivo, es decir, del procesamiento de la información. Y de nosotros depende cómo nos sentimos con esa expectativa catastrófica, es decir, cómo nos adelantamos no solamente con el pensamiento, sino también con la emoción. El problema de la expectativa catastrófica precisamente es ese, que nos adelantamos con ansiedad, nos adelantamos con malestar. Así que hoy lo que quiero compartirte ha sido como los pasos que yo he seguido y que he encontrado para poder aprovechar las expectativas catastróficas, entender cuál es la función que tiene en nosotros, en nuestro cerebro, el adelantarnos de manera catastrófica en el futuro. Lo primero que debes entender es que la expectativa catastrófica tiene como función el que prendas tus alertas, prendas tus alarmas. Cuando imaginas que vas a tomar carretera de una ciudad a un pueblo y te imaginas que quizás te puedes accidentar o que puedes tener alguna experiencia negativa, es muy probable que eso te permita estar atento a las diferentes señales y que no te pase nada. Así que la función de la expectativa catastrófica es precisamente esa, que puedas hacer
un ejercicio de alerta y de prevención. Así que ese es el primer tip, entender la función de la expectativa catastrófica como una herramienta de estar alerta y de prender las alarmas a qué es aquello a lo que debes estar atento cuando te enfrentes a esta situación que probablemente sea nueva, estresante o recurrentemente negativa en tu vida. Así que el primer momento, el primer tip es ten en cuenta que te va a servir para generar un plan de prevención. Esa es la función general de la expectativa catastrófica, la prevención. Lo segundo es vivir esta expectativa catastrófica con fascinación. Es decir, sorpréndete de la capacidad que tiene tu cerebro para generar toda esta imaginación. Y en esta imaginación lo generas con sonidos, con imágenes, los generas con sensaciones corporales, etc. Fascínate por la capacidad que tiene tu cerebro para adelantarse en el futuro. Y siempre entender que expectativa es diferente a realidad. Y desde ahí yo me puedo fascinar con la capacidad que tiene mi cerebro para poder generar en muy pocos segundos esta expectativa catastrófica. Y finalmente, el tercer tip para aprovechar las expectativas catastróficas es imagina también la expectativa positiva o la expectativa anastrófica, como lo decimos en psicología. Es decir, imagina cuál es el escenario positivo. Conéctate con la posibilidad. Aprovecha esa capacidad que tiene tu cerebro para imaginar, para construir imágenes y llevarlas al futuro. Y así puedes generar también una expectativa anastrófica. Es decir, si tu expectativa catastrófica es automática, recíbela, genera la alerta, fascínate con ella y finalmente imagina cuál sería su contrario. Estos 3 tips me permitieron a mí vivir las expectativas catastróficas. Sigo teniendo expectativas catastróficas con bastante frecuencia y ya no las vivo de una manera de malestar. Simplemente las uso para lo que son, me fascino con ellas. Debo decir que es lo que más experimento con ellas, esa fascinación por cómo mi cerebro crea estas expectativas catastróficas. En realidad es bastante fascinante cómo yo voy manejando y mientras voy manejando mi carro empiezo a imaginarme, ¿y qué tal que se me atraviese un peatón acá? Y me armo toda la película, incluso a veces hasta un poco violenta. Por eso se llaman catastróficas, porque yo me imagino una catástrofe. Y en ese mismo momento hago con la conciencia de que ese imaginario es una expectativa, que es un video que yo me estoy armando en mi mente y lo empiezo a ver desde la alerta. Entonces eso me permite estar alerta a que un peatón no se pase, pongo mi pie en el freno y empiezo a hacer un ejercicio de prevención mucho más consciente. Y automáticamente, porque ya lo tengo entrenado, lo que hago es imaginarme también el proceso normal o el proceso positivo de la anticipación. Así que recuerda, ten en cuenta que las expectativas catastróficas son una herramienta de alerta. Fascínate con la capacidad que tiene tu mente y tu cerebro de anticiparte, de ir hacia el futuro, de viajar de manera imaginaria hacia el futuro. Y cuarto, genera intencionalmente imaginarios que sean expectativas positivas. Muchas gracias por estar siempre acá, por escuchar los videos. Te invito a que le compartas esto a personas que tú consideras que siempre están pensando lo peor. Porque muy probablemente estas personas tengan una capacidad muy buena para prevenir las cosas. Probablemente eso permite que sean ahorradores, que midan muy bien sus pasos, que calculen todas las variables antes de mandarse a la acción, etc. Estas expectativas catastróficas nos sirven para muchas cosas. Así que compártele este video a todo el mundo y especialmente a aquellas personas que tú consideras que ves o que valoras como ansiosas. Estas personas ansiosas es muy frecuente que tengan expectativas catastróficas.
El pensamiento catastrófico está fuertemente asociado a la vivencia de ansiedad. Así que comparte esta información y recuerda siempre volver acá todos los jueves para empezar a reconstruir tu realidad, a resignificar esas ideas que tenemos que cuando les cambiamos la perspectiva y la forma de verlas se vuelven en utilidades y en herramientas para nuestra cotidianidad. Feliz jueves de Video Podcast y nos vemos la próxima semana.